Saludos amigos, bienvenidos a Ágora. Hoy me estará acompañando en la edición y montaje Hasbi Díaz, en el control técnico Antonio Palmar. La productora de este espacio es nuestra querida amiga Norelba Torres, el director de Luz Radio es el profesor Jesús Urbina y quien les habla, el profesor Gabriel Andrade, estará en la conducción. Hoy me acompaña en esta discusión el profesor Javier de la Era de la Universidad del Zulia. Saludos, Javier. Muchas gracias por la invitación, Gabriel. Bueno, te he invitado, Javier, para conversar sobre un tema del cual tú y yo hemos hablado en muchas ocasiones, pero ya era hora que lo hiciéramos frente a los micrófonos, que es el problema del mal frente a la existencia de Dios. Yo converso sobre la existencia de Dios con mucha gente y frecuentemente asumo en estas discusiones que quien tiene la carga de la prueba realmente es quien afirma la existencia de Dios. Si tú afirmas la existencia de Dios y yo niego la existencia de Dios, pero tú no puedes probar tu alegato y yo tampoco puedo probar el mío, creo que la presunción ahí estaría a mi favor, porque yo creo que quien niega la existencia de un ente no tiene que probar su posición. Ahora, ha habido algunos filósofos que han dicho, bueno, pero aún así se puede intentar probar la inexistencia de Dios. Y esto se hace, bueno, invocando la imposibilidad lógica de que ese concepto realmente exista como ente real. Y para tratar de demostrar que Dios no existe, frecuentemente se invoca la existencia del mal en el mundo. Ya en el siglo IV a.C., Epicuro era de la idea de que si Dios es bueno y omnipotente, entonces no puede permitir el mal. Tú, que eres un creyente en Dios, ¿cómo enfrentas este problema? Bueno, tú has dado un planteamiento muy básico de lo que se ha llamado en la filosofía contemporánea el problema lógico del mal. Tú lo has planteado bastante bien. El problema consiste en lo siguiente. Pues creemos, al menos los creyentes de denominaciones cristianas, yo soy cristiano católico, creemos que Dios es omnipotente, creemos que Dios es omnibenevolente, vale decir que lo puede hacer todo, que todo lo que hace lo hace bien y que es un ser que tiene la suma de todas las perfecciones posibles e imaginables. Ahora, el problema surge porque en el mundo observable vemos que hay cosas que van mal. Hay mal en el mundo. Ahora, pareciera que hay una contradicción entre estas dos cosas, porque si Dios es bueno y todopoderoso, pareciera que tiene el poder y tiene la motivación para eliminar absolutamente todo el mal. Cosa que va en contra de nuestra experiencia cotidiana de todos los males que rodean a la humanidad. Y con todo no lo hace. Por supuesto, y esto es lo que se ha venido a llamar el problema del mal. La forma más fuerte del problema del mal es la que tú mencionas. Los filósofos ateos que quieren utilizar el problema del mal para poner en duda la existencia de Dios argumentan que la existencia del mal como tal y la existencia de un Dios que sea omnipotente y omnibenevolente es contradictoria. Vale decir, no podemos tener las dos cosas. Y si estamos dispuestos a admitir que existe el mal en el mundo observable, tenemos lógicamente de concluir que no puede existir tal entidad como Dios. Ahora, ¿qué te diría yo como creyente sobre esto? Yo te haría una primera señalización, que es que de por sí las proposiciones Dios es omnipotente, Dios es benevolente y existe el mal, por sí solas no son contradictorias. Por sí solas no lo son. No lo son. Una contradicción es, por ejemplo, que yo te dijera todos los hombres son mortales, algún hombre es inmortal. Claro. Eso es una contradicción. Ahora, las proposiciones como tales, Dios es omnipotente, Dios es omnibenevolente, el mal existe, no son por sí solas contradictorias. Tú podrías argumentarme, bueno, hay una contradicción, pero es implícita. Sí, que es lo que, por ejemplo, J.L. Mackie por supuesto, y que históricamente creo que es el defensor más eminente del argumento lógico por el mal. Ahora, Mackie, ¿qué solución plantea para esto? Él dice, bueno, sí, realmente, prima facie, pues no hay una contradicción entre estos términos. Pareciera que la hay, pero no la hay explícitamente. Mackie dice, bueno, pero podemos añadir alguna otra proposición que sea bastante razonable. Y la proposición que propone Mackie es, bueno, todo agente bueno elimina el mal en la medida de su capacidad. Entonces, claro, si añadimos esa premisa a lo que ya tenemos, que Dios es todopoderoso, que Dios es omnibenevolente, y añadimos la premisa de que todo agente bueno elimina el mal en la medida de sus posibilidades, como Dios es todopoderoso, debería eliminar absolutamente todo el mal. Y por lo tanto concluimos que no debe haber mal. Pero otra de nuestras premisas es que hay mal.
Claro. Por lo tanto, hemos llegado a una contradicción y Maki puede decirnos, bueno, mira... Es que esto opera sobre el básico procedimiento modus tollens en lógica. Exactamente. O sea, P implica Q, no Q, por lo tanto no P. Si Dios es bueno y omnipotente, entonces el mal no existiría. El mal existe, por lo tanto Dios no es bueno y omnipotente. Y si Dios no es bueno y omnipotente, ya no sería Dios. Por y supuesto, no existiría. Por supuesto, pero para que ese argumento funcione, tienes que añadir la premisa implícita que demuestra que de verdad se llega a una contradicción. Y en este caso, Maki propone esta que te estoy diciendo. Todo agente bueno elimina el mal en la medida de su capacidad. Wow. Y si asumimos que Dios tiene capacidad infinita, pues obviamente debería eliminar todo el mal en absoluto. Ahora, ¿qué te diría yo como creyente? ¿Por qué me parece a mí que este argumento no funciona? Pues como tú bien sabes, estoy seguro que se ha repetido en este programa muchas veces, si tenemos un argumento que es lógicamente válido, pues la única opción que nos queda es poner en duda alguna de las premisas. Sí. Y por supuesto, yo pondría muy en duda el sentido en que se interpreta la premisa que Maki introduce, que todo agente bueno elimina el mal en la medida total de sus posibilidades. Yo diría que esa premisa es falsa. Y yo diría que es falsa por lo siguiente, porque yo podría sustituirla por otra. Yo podría decir, todo agente elimina el mal en la medida de sus capacidades si tiene buenas razones para hacerlo. Y si no tiene buenas razones para hacerlo, no lo eliminaría. Claro, bueno, pero yo creo que el caso es que Dios sí tiene buenas razones para hacerlo, porque si es bueno, se tiene que compadecer del mal en el mundo, y eso es suficiente razón para intervenir y erradicar el mal. Exactamente, a menos que tuviera buenas razones para no hacerlo. Ahora, otra discusión aparte. Bueno, yo aquí añado, yo creo que no tiene ninguna razón para no hacerlo. Claro, pero si tú afirmas eso, tendrías que proporcionar un argumento para yo creer tu posición. Yo puedo decir, básicamente, que no lo sabemos. No sabemos qué razón puede tener Dios para permitir el mal en algún caso. Ahora, y te puedo señalar otros casos que lo hacen más plausible. Te puedo señalar, por ejemplo, cuando tú le pones una vacuna a tu hijo. El pinchazo que siente tu hijo o tu hija, pues es un mal para él, pero tú lo estás haciendo para obtener un bien mayor. En ese caso estás permitiendo un mal en vista a un bien mayor. Y tú eres un agente que sería plenamente capaz de evitarle ese mal a tu hijo. Yo puedo argumentar que, fíjate que... Sí, pero a la larga eso se puede convertir en un mal peor. Pero creo que la analogía realmente no se sostiene bien porque yo no soy omnipotente. Dios sí lo es. Entonces Dios podría evitar los males mayores, incluso evitando también los males menores. Eso habría que probarlo también. Eso es una suposición. Eso asume que la omnipotencia quiere decir cualquier cosa. Pero bueno, puede haber límites a la omnipotencia. La omnipotencia yo puedo estar de acuerdo en que contempla solo lo lógicamente posible, pero yo no veo como una imposibilidad lógica propiciar bienes mayores sin necesidad de mediarlos por males menores. Vamos a dejarlo para el segmento que viene. Converso con Javier de la Era. El tema que nos ocupa hoy es el problema del mal frente a la existencia de Dios. Vamos a ir a escuchar un tema musical y ya regresamos.